Jesús y su examen en el templo. Del Hombre Dios, dictado a María Valtorta, del 21 de diciembre de 1944. Vamos a desarrollar esta importante y hermosísima palabra. Le dicen a Jesús: acércate, muchacho, ¿cómo te llamas? Jesús responde: Jesús, hijo de José de Nazaret. Le dicen a Jesús: Nazareno, ¿sabes leer? Jesús responde: sí, rabí, sé leer las palabras escritas y las que se esconden en las mismas palabras. ¿Qué quieres decir?, le preguntan a Jesús. Jesús responde: quiero decir que comprendo también el significado de la alegoría o símbolo que se oculta. Algo como la perla no se ve sino en la concha fea y cerrada. Le dicen a Jesús los doctores: respuesta no común e inteligente. Rara vez se oyen estas palabras en labios de adultos, y menos en un niño y por añadidura nazareno. Los 10 han comenzado a poner más atención. Sus ojos no dejan de ver al rubio adolescente que los mira con franqueza, pero sin descaro ni temor. Honras a tu maestro, que debe ser muy docto, le dicen a Jesús. La sabiduría de Dios se ha depositado en su corazón de justo. Pero escuchad, feliz tú que eres padre de un tal hijo, le dicen a su papá José. José responde. José, que está en el fondo de la sala, sonríe y se inclina. Dan a Jesús 3 rollos y le indican: lee el que está envuelto en una cinta dorada, de nombre Decálogo. Jesús abre el rollo y lee. Y dice lo siguiente: es Él. Inmediatamente después de las primeras palabras, uno de los jueces le quita el rollo y le dice: continúa sin ver. Jesús lo dice tan seguro como si estuviera leyendo. Cada vez que nombra al Señor, se inclina profundamente. Y le preguntan: ¿quién te ha enseñado esto? ¿Por qué lo haces? Jesús responde: porque santo es su nombre y debe pronunciarse con reverencia externa e interna. Ante el rey, polvo como es, se inclinan sus súbditos. ¿No deberá acaso inclinarse toda criatura ante el Rey Altísimo? Señor de Israel, que está presente, aunque invisible, solo al alma es reconocimiento de que es súbdita suya. Y le dicen a Jesús: bravo, hombre, te aconsejamos que Hilel o Gamaliel instruyan a tu hijo. Es nazareno. Pero sus respuestas son presagio de un gran doctor. Responde José: mi hijo es mayor de edad. Obrará según le plazca. Si se tratare de algo honesto, no se lo impediré. Dicen los doctores: escucha, muchacho, dijiste: acuérdate de santificar las fiestas, y no solo tú, sino tu hijo e hija, tu siervo y sierva, hasta el mismo asno, no deben trabajar en el sábado. Así pues, dime, si una gallina pone un huevo en el sábado,
o una oveja pare, ¿será lícito tomar lo que han dado o bien considerarlo como algo malo? Le preguntan a Jesús. Jesús responde: sé que muchos rabinos, entre ellos Shammai, dicen que el huevo puesto en sábado es contrario al precepto, pero yo pienso que una cosa es el hombre y otra el animal, o quien hace cosas propias del animal. Por ejemplo, dar a luz. Si obligo a trabajar a un burro, cometo igual pecado que él, porque con mi fuerza lo obligo a trabajar. Pero si una gallina pone un huevo o una oveja pare su cordero en día sábado, porque así debe ser, esto no es pecado, ni ante los ojos de Dios, y el huevo y el cordero no pueden ser considerados pecado, aunque hayan venido en día sábado. Le preguntan a Jesús: ¿cómo puede ser esto si todo lo que se hace en sábado es malo? Jesús responde: porque concebir y dar a luz está sujeto a la voluntad del Creador y está regulado por leyes que Él ha impuesto. La gallina no hace otra cosa que obedecer la ley, que dice que después de que el huevo se ha formado, debe ser puesto. Y la oveja también no hace más que obedecer a las leyes que el Creador de todo puso, y que determinó que 2 veces al año, cuando la primavera se pasea por los prados en flor, y cuando los bosques se despojan de su vestidura, y el hielo tortura el pecho del hombre, las ovejas deben aparearse para que a determinado tiempo produzcan leche, carne y ricos quesos. En los meses en que realmente se tiene necesidad de estas cosas. Así pues, si una oveja llegada a su hora pare su fruto, bien puede tenerse como sagrada y ofrecerse ante el altar, porque es un fruto de obediencia al Creador. Exclaman los doctores. No quisiera seguirlo examinando. Su sabiduría supera a las inteligencias adultas y deja a uno admirado. Responde uno: yo no. Dijo que es capaz de comprender hasta los símbolos. Preguntémosle primero que diga un salmo, las bendiciones y las oraciones, también los preceptos. Dice otro: está bien. Y le dice a Jesús: oye, di los midrashiotes. Jesús recita una letanía de no hacer esto o hacer aquello. Y responde: si tuviéramos que hacer todo esto nosotros que somos tan rebeldes, le aseguro que nadie saldría con bien. Basta, desenrolla el rollo que tiene la cinta verde, le dicen los doctores. Jesús desenrolla y empieza a leer. Y le dicen: más adelante, un poco más. Jesús obedece. Y le dicen: basta, lee y explica si te parece que hay algún símbolo. Jesús responde: realmente deja de haber en la palabra santa. Somos nosotros que le ignoramos. Voy a leer. Cuarto libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 10. Safán, escriba, que hablaba al rey, añadió: el sumo sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Al haberlo leído, Safán, ante la presencia del rey, después de haber oído las palabras de la ley del Señor, se rasgó las vestiduras y después dijo, y le dicen a Jesús: omite los nombres.
Jesús continúa. Esta orden: id a consultar al Señor por mí, por el pueblo, por toda Judá, respecto a las palabras de este libro que se ha encontrado, porque Dios se ha irritado mucho contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, ni siguieron sus órdenes. Le dicen a Jesús: basta, hace siglos que sucedió esto. ¿Qué símbolos encuentras en un hecho referido en una antigua crónica? Jesús responde: encuentro que no hay tiempo para lo que es eterno. Eterno es Dios y eterna nuestra alma. Eternas las relaciones entre Dios y el alma. Por eso, lo que atrajo el castigo de aquel entonces y lo que provoca los de ahora son la misma cosa, como iguales son los efectos de la culpa. Esto es, Israel no conoce más la sabiduría que viene de Dios. A Dios hay que pedirle la luz y no a nosotros, pobres hombres. Y esta luz no se obtiene sino con la justicia y fidelidad para con Él. Por esta razón se peca, y Dios en su ira castiga. ¿Que no conocemos más? Ahora le responden a Jesús: ¿pero qué estás diciendo, muchacho? ¿Y los 613 preceptos? Jesús responde: los preceptos existen, pero son palabras. Los conocemos, pero no los practicamos, por lo tanto, no los conocemos. El símbolo es este: cada hombre, en todas las ocasiones de su vida, tiene necesidad de consultar al Señor para conocer su voluntad y orar según ella para no atraer su ira. Responden a Jesús: el muchacho tiene toda la razón. Ni siquiera con la engañifa perdió la serenidad. Que se le lleve a la verdadera sinagoga. Aquí termina nuestra lectura del libro de María Valtorta, El Hombre Dios. En un contexto de Jesús, que su maestra fue la Virgen María, y no los maestros del templo, porque la Virgen María había vivido toda su niñez en el templo y era maestra de la ley. José lo presenta como su hijo ante el templo, que es un niño, un jovencito adolescente, 10, 11, 12 años aproximadamente, en donde es el examen equivalente a nosotros del catecismo. Veamos el rigor con que estos doctores de la ley, estos sacerdotes, lo sometieron a Jesús, y el nivel de sabiduría que poseía ese niño, y acordémonos que todavía no es cuando él se encontraba perdido en el templo. Esto fue antes todavía. Entonces su nivel de sabiduría era tan grande. Aquí vemos sus respuestas maestras. Incluso aquí está resolviendo el problema del sábado, por lo cual lo condenaron cuando la cruz. Aquí lo está resolviendo cuando niño. Pero yo te quiero compartir esto. Cuando tú escuchas la palabra buena de Dios y tienes un corazón limpio y te gusta lo bueno de Dios y no lo que el mundo sucio ofrece, comprendes la verdad, la absorbes y la haces tuya. Y esa verdad habita dentro de tu corazón, en donde Dios está en el fondo de tu alma. Y esa palabra empieza a germinar como las parábolas que después escribió, porque aquí era muy pequeño. Después, explicó.
escribieron sus apóstoles. Y esa palabra empieza a germinar y empieza a actuar en tus pensamientos. Y tus pensamientos empiezan a ordenar tu vista, lo que tú ves. Tus palabras, lo que tú escuchas. Y lo que tú sientes. Y te llevan al camino de la felicidad lleno de Dios. Hoy vemos un mundo, como el título de uno de los canales en Gloria TV, el mundo se desmorona y solo los que tienen fe en Jesús triunfarán. El mundo se desmorona con pseudolíderes morales, incluso dentro de nuestra iglesia, que están dando mal ejemplo. Pero yo te invito a que descargues el libro de cielo y que veas, aparte de la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica, el libro de cielo. Reúna a tus hijos. Pon tu altar, tu Biblia, tu cirio bendito. Prende la luz. Y aprende a hacer el bien. Enséñale a tus hijos a nutrirse del bien, a nutrirse del bien. Para que puedan aspirar el día de mañana a la plenitud con Jesús dentro de ellos. Y que la vida que tú, adulto, igual que yo, o más chico que yo, más grande que yo, hombre o mujer, hemos vivido, ellos no lo vivan, sino que ellos descubran al que es bueno y siempre se dirijan hacia Él. Y otra vida les pintará. Otro futuro tendrán y conocerán la felicidad que tú y yo, tal vez ya grandes de edad, conocimos. Que ellos desde lo más pequeño lo comprendan. Y si tienes nietos, aplícalos. Léeles la palabra, reúnelos, que apaguen los celulares, que apaguen las pantallas y siéntate en la sala, en el patio, pon una silla y ponte a platicarle tus historias a tus nietos. Que de tu voz, que de tu alma le compartas a tu familia, a tu sangre, la energía para seguir teniendo fe y esperanza en un mundo mejor, gobernado por la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente.